siente un momentito, por favor, hermanos. Queridos hermanos, estamos en el tercer domingo de Adviento, que desde hace siglos la tradición designa como el domingo del Gaudete. Alégrense porque el Señor está cerca. Miren cómo las lecturas de este domingo nos dan razón de esa profunda, verdadera, auténtica alegría cristiana. La primera lectura tomada del libro del profeta Sofonías le dijo allá en el siglo VII antes de Cristo al pueblo de Israel que se sentía abandonado por Dios por culpa propia, por la infidelidad a la alianza, por la falta de cumplimiento en los mandamientos y porque se sentían culpables ante Dios, deudores de una deuda que no podían pagar. ¿Y cuál no sería su sorpresa que por medio del profeta Dios les dice: alégrate, Jerusalén, el Señor está en medio de ti? Tú que lo creías lejos de ti por tus culpas y pecados, resulta que viene el Señor a regocijarte. Llénate de verdadero gozo, ya no temas. La culpa que tenías ante Él, el Señor la ha levantado, la ha borrado. Fíjense la fuerza que tienen esas palabras en nuestra vida y en nuestro mundo, porque vivimos un tiempo permisivo en el que la maldad y el pecado tienden a verse como cosa de todos. Desgraciadamente, como decimos en el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Lo cierto es que el corazón vive en un desconsuelo porque no siente que no puede ocultar sus culpas ante Dios. Y eso puede hacernos sentir entristecidos, deudores, lejanos a Dios o abandonados de Él por nuestras culpas. Miren el valor de estas afirmaciones para la vida nuestra, dichas a cada una de nosotras, de nuestras personas: alégrate, gózate, el Señor está en medio de ti, está en tu vida, ha levantado la culpa que pesaba sobre ti. El Señor te ama, termina diciendo el texto. Esas palabras no son mera poesía, no son ilusiones de un corazón, son una realidad. La realidad que teníamos nosotros como humanos era esta lejanía de Dios. La realidad que Dios viene ahora a construir es esa cercanía, ese estar en medio de nosotros. Por eso, también en la segunda lectura, San Pablo le dice a los filipenses: hermanos, alégrense en el Señor, estén siempre alegres. No solo cuando haya buenos momentos en la vida, no solo cuando pensemos en algún recuerdo, siempre. Como siempre, San Pablo, si hay tantas situaciones que empañan el brillo del mundo que Dios hizo. ¿Cómo estar siempre alegres si en mi cuerpo, en mi persona, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en tantos lugares puedo vivir situaciones de injusticia, de maldad y hasta de crueldad de parte de los demás? O yo mismo soy el perpetrador de esas acciones y mi conciencia me las recrimina. Miren la forma del Dios cristiano de cambiar nuestros corazones y de cambiar nuestro mundo. Lo primero que hace es acercarse. Por eso el Papa Francisco ha hecho todo un discurso de años con esa palabra cercanía. Lo propio del Dios cristiano es la cercanía a nuestra vida. No es el Dios del más allá. Toda la Biblia nos indica que ese Dios cuyo nombre los judíos no podían ni mencionar y tenían por lo mismo simplemente que inclinarse, ahora se ha vuelto un Dios del más acá, un Dios que se ha metido en nuestra historia, que ha venido a resolver nuestros problemas, a poblar nuestras soledades.
¿Cómo no estar siempre alegres en el Señor? Si, como sabemos, el Señor se ha ocupado de todos nuestros males. Hasta la muerte está resuelta para nosotros, abriéndonos el camino a una vida eterna. Por eso el propio San Pablo decía alguna vez, y él que sufrió y padeció tanto por el Evangelio: considero que todos los males y calamidades, todos los sufrimientos de esta vida son nada en comparación de la gloria que un día se nos va a revelar. Son nada. Miren pues cómo entonces se trata de caer en la cuenta del primer momento de la llegada de Cristo a nuestras vidas. El primer paso lo da Dios, no para el juicio, sino para el amor. No para recriminarnos y cobrarnos, sino para perdonar. No para apestarnos lejos por ingratos, sino para hacer presencia en medio de nosotros. Por eso le dice San Pablo a los filipenses: alégrense siempre en el Señor. Se los repito, alégrense, el Señor está cerca. Sus promesas están ya por cumplirse. Vean cómo estamos a poco más de una semana del advenimiento del Señor a este momento del mundo, a este lugar del mundo. Y esa venida no es simbólica. Que sea espiritual no quiere decir que es simplemente un anhelo de la mente humana. Es una venida espiritual, quiere decir tremendamente profunda, una venida que viene a cambiar para bien la faz de la tierra, el tono de nuestras vidas, el estilo de nuestras sociedades. Pero miren el segundo paso. El segundo paso es provocar en el creyente la alegría de sentirse amados por Dios, perdonados por Él y acompañados en la vida. 3 asuntos que no son cosa menor. Hay tanta gente que jamás en nuestro tiempo y en nuestra sociedad ha oído hablar del amor personal de Dios. Se sabe y se ha escuchado por todas partes que Dios es amor, pero no necesariamente que sea amor para mí, amor por mí, un amor efectivo, un amor con el que puedo contar siempre, porque su fidelidad dura eternamente, no va a cambiar. Mañana no va a pensar otra cosa y ahora caí de su favor. Vean qué seria es la afirmación: Dios me ama, así como lo dice el profeta Sofonías en la primera lectura. Alégrate, prorrumpe en gritos de júbilo y de gozo, porque el Señor te ama. En segundo lugar, ha levantado la culpa que pesaba sobre ti. El Señor viene a quitar aquel peso, aquel oprobio que no nos deja tener una vida bonita, verdaderamente alegre, plena. Cargar con las culpas de uno, sentirse ante Dios culpable, es un peso que va acabando la vida, comenzando desde el alma, desde dentro. Es muy seria la afirmación: Dios es misericordia. Dios viene no por venir, viene a asuntos muy específicos, y uno muy importante es perdonarnos. El tiempo de Adviento es esperar ese perdón del Padre Celestial en su Hijo. Y por si fuera poco, el tercer asunto es venir a acompañarnos. Ese Dios a quien el día de Navidad escucharemos que va a poner su campamento, su tienda de campaña, su morada entre nosotros, es el Dios que se está avecinando. Por eso debe el alma cristiana, por encima de todo, alegrarse, fascinarse, porque esta venida, esta promesa se cumple, y al cumplirse causa efectos concretos. Si ustedes gustan, estos son los pasos previos que Dios da, pero viene uno muy importante sin el cual no hay, por así decirlo, un detonador de
este proceso que explota en el centro del alma humana para llenarla de alegría. Y ese detonador es nuestra correspondencia, nuestra participación en la salvación. Miren lo que dice San Pablo en la segunda lectura: hermanos, que nada los inquiete ya. Si el Señor ha levantado la culpa, si el Señor nos ama entrañablemente, si el Señor viene a quedarse en medio de nosotros, que ya nada los inquiete, antes bien dirijan oraciones y súplicas con peticiones al Señor para que Él les dé su paz. Vean, ahí está un primer camino y un efecto fundamental para nuestra vida. Podemos llenarnos de cosas que al comprarlas o al recibirlas puedan darnos cierta alegría, pero siempre será pasajera. El corazón del hombre fue hecho para Dios. La paz que realmente va a encontrar será cuando descanse en Él, como lo puso alguna vez magistralmente San Agustín: porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti, hasta que en ti deje sus afanes, porque ya te tiene, porque te ha conquistado, porque te siente consigo en medio de sí. Miren cómo entonces este fruto grandioso de la Navidad, que es la paz, va a tener de nuestra parte varios caminos. El primero, la oración. Los otros caminos nos los muestra Juan el Bautista, porque todos preguntaríamos en este contexto lo mismo que la gente le preguntó a ese gran profeta: ¿qué debemos hacer? En este mundo específico, ¿qué debemos hacer? Bueno, en este mundo ya no habrá cobradores de impuestos ni soldados romanos, pero miren lo que Juan Bautista va diciendo a cada uno. Da 3 respuestas que te sirven para sacar 500 más. A la gente le dijo: el que tenga 2 túnicas que comparta una, y el que tenga comida que haga lo mismo. ¿Cómo se le llama eso? Caridad. La Navidad es un tiempo de dar. En casa a veces no tenemos 2 túnicas, tenemos 10 o 20. Y no tenemos un plato de comida, tenemos una olla. La alegría de la que habla este domingo se consigue en esa caridad a los menos favorecidos. Todavía hay tiempo, todavía tenemos más de una semana para ejercitar nuestra caridad y comprobar el resultado, la paz del corazón, que no es otra cosa más que la presencia de Dios en medio de la persona humana, en el más hondo de su corazón. Los publicanos, aquellos que cobraban impuestos al pueblo y cobraban de más, ¿qué les dice Juan el Bautista? No cobren de más a la gente. ¿Cómo se le llama eso? Justicia. La justicia es la recta proporción de las cosas, lo que debe ser. Si alguien debe 3, que pague 3, no que pague 6 ni 20. Porque eso causa lesión social, resentimiento, división entre nosotros y sobre todo necesidad en las personas. Por eso les dice: practiquen la justicia, no cobren de más. Luego se acercan los soldados motivados por este gran profeta Juan Bautista que está preparando la venida de Jesús. ¿Y nosotros qué debemos hacer? No extorsionen a nadie, no aprovechen ese poder que se les dio como servicio y conténtense con su paga. ¿Cómo se le llama a eso? Sobriedad, pobreza, humildad. Este tiempo también se caracteriza por las tentaciones que nos pone en él el maligno: querer más, acaparar, monetarizar nuestra vida, buscar ganar más. Y vean la palabra de Dios: conténtense con lo que tienen, vivan sobriamente, lo demás déjenselo a Dios. Él nos dijo: busca primero
no el dinero. Busca primero el reino de Dios, que las cosas estén según Dios, y lo demás se te va a dar por añadidura. Y aquí la añadidura es el dinero y todas las cosas que necesitamos. Por eso ya nos queda a nosotros la reflexión: ¿qué debemos hacer? Señor, en mi vida concreta, ¿cómo puedo practicar la caridad? ¿Cómo puedo reordenar las cosas según la justicia? ¿Cómo puedo vivir sobrio, humilde, pobre? A menudo vivimos en sociedades donde hay quienes tienen demasiado cosas superfluas y muchos más, infinitamente más, que tienen muy poco de lo necesario. Ahí hay una desproporción, un imbalance, una injusticia que clama al cielo. Pidámosle al Señor en este tiempo que nos toque su alegría el corazón, que su presencia nos ponga en paz, que nosotros nos apliquemos también a ayudarle a cambiar el mundo con nuestra caridad, nuestra justicia y nuestra pobreza. Vamos a poner